Esto es Creando Cultura Política. El tema para hoy, funciones de control y defensa del Estado. Función de control, Contraloría General del Estado. Antecedentes históricos. En 1927, de marzo a julio, los asesores norteamericanos de la misión Kemmerer trabajaron en Bolivia presentando como resultados de sus estudios diferentes proyectos en el área económica del país que paulatinamente fueron adquiriendo el rango de disposición legal. Los dos instrumentos que mayor impacto tuvieron fueron la creación del Banco de la Nación Boliviana y el proyecto de reorganización de la contabilidad e intervención fiscal del gobierno y la creación de una oficina de contabilidad y control fiscal que se llamaría Contraloría General. El 5 de mayo de 1928 oficialmente es creada la Contraloría General de la República durante el mandato del entonces presidente Hernando Siles, en un contexto de preguerra del Chaco y con serias dificultades en el quehacer político por las pugnas entre liberales y conservadores. El Contralor General de la República, máxima autoridad de la nueva institución, era elegido por el jefe de Estado, de una terna elevada a su consideración por el Senado, con un mandato de 6 años con posibilidad de reelección. Actualmente, la Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. El Contralor General del Estado se designa por 2/3 de votos de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección requiere de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público. La Contraloría General del Estado presenta cada año un informe sobre su labor de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Contralor General del Estado ejerce su función por 6 años sin posibilidad de reelección. De defensa de la sociedad, Defensoría del Pueblo. Antecedentes históricos. La Defensoría del Pueblo es reconocida en Bolivia a partir de la Ley 1818 de 22 de diciembre de 1997, Ley del Defensor del Pueblo, promulgada en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. El Defensor del Pueblo es una institución establecida por la Constitución Política del Estado para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas. Actualmente, la Defensoría vela por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanza a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. Corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales y de las bolivianas y bolivianos en el exterior. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa en el marco de la ley. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado. La Defensoría del Pueblo está dirigida por el Defensor del Pueblo, quien ejerce sus funciones por un periodo de 6 años sin posibilidad de una nueva designación. El Defensor del Pueblo no puede ser objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones. El Defensor del Pueblo se designa por al menos 2/3 de los presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requiere de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional
y méritos a través de concurso público entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. De Defensa del Estado. Procuraduría General del Estado. Antecedentes históricos. La Constitución Política del Estado de 2009, en su artículo 229, crea la Procuraduría General del Estado como institución de representación jurídica pública que tiene como atribución y finalidad el promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Actualmente, la Procuraduría del Estado está conformada por el Procurador General, quien dirige a los demás servidores públicos según ley. La designación del Procurador General del Estado corresponde al Presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. La designación puede ser objetada por decisión de al menos 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a 60 días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada. Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las determinadas por la Constitución y la ley, el defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas en el marco de la Constitución y la ley. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan, requerir a las servidoras o servidores públicos y a las personas particulares la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Esta información no se le podrá negar por ninguna causa ni motivo. La ley establecerá las sanciones correspondientes. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras y servidores públicos que por negligencia o corrupción ocasionen daños de patrimonio al Estado. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que conforman el control social en los casos en que se lesionen los intereses del Estado. Asimismo, es atribución de la Contraloría General del Estado instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales a que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga conocimiento. Fuerzas Armadas. Antecedentes históricos. El Ejército de Bolivia institucionalmente se creó el año 1826, mediante la promulgación de la primera Constitución Política del Estado. Se fundó un ejército de línea. La Fuerza Armada se compondrá del ejército de línea, de una escuadra y de la Milicia Nacional. Actualmente, las Fuerzas Armadas están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del órgano ejecutivo. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional, no realiza acción política
individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley. Las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de Estado y reciben sus órdenes en lo administrativo por intermedio del Ministro de Defensa y en lo técnico del Comandante en Jefe. Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor General, Comandantes y Jefes de Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y de grandes unidades, será indispensable ser boliviano o boliviana por nacimiento y reunir los requisitos que señale la ley. Iguales condiciones serán necesarias para ser viceministra o viceministro del Ministerio de Defensa. Policía Boliviana. Antecedentes históricos. Con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la nueva república, el 1 de mayo de 1826 se presentó el Reglamento Provisional de Intendentes y Comisarios de Policías con 42 artículos organizados en 2 capítulos, documento que sucedió a la Ley Reglamentaria de la Policía del 24 de junio de 1826, con 2 capítulos y 40 artículos, firmado por el mariscal Antonio José de Sucre, dando lugar a la creación de la Policía Boliviana, institución que se consolidó el 6 de noviembre de 1826, cuando se sancionó la primera Constitución Política del Estado boliviano. En la actualidad, la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. La función policial ejerce sus funciones de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo con la ley. Las fuerzas de la Policía Boliviana dependen del Presidente del Estado por intermedio del Ministro de Gobierno. Para ser designado Comandante General de la Policía Boliviana, será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento y reunir los requisitos que señala la ley. Si este video te gustó, no olvides suscribirte a mi canal, Creando Cultura Política.